le toman una radiografía y como ustedes verán, es una placa radiográfica normal, pues se ve un pulmón bien aireado, con costillas, con las costillas muy bien, digamos, superpuestas, no hay ningún crecimiento a nivel de la silueta cardíaca, como ven ahí, como ustedes ven ahí, es decir, este es el botón aórtico, esta es la silueta cardíaca, ¿okay? No hay, esto es normal que estas zonas pulmonares estén de este color, es decir, aireado por los gases que están dentro del pulmón, ¿okay? Y que no tiene ningún signo radiográfico de algún problema pulmonar. Si esto estaría alterado, pues como vamos a ver más adelante, estas zonas no estarían aireadas así de color negro, sino estarían así de este color blanco, debido a que al problema pues bronquiolo-alveolar, alveolar o bronquial. Sin embargo, acá está normal. Es decir, este es un paciente que definitivamente no tiene compromiso respiratorio estructural. Y de ahí viene el tema de conocer ¿cómo se llama? El tema de la fisiología respiratoria y de las alteraciones que ésta tiene en relación con otros sistemas, como en este caso el neurológico. Y estas son las preguntas que poco a poco ustedes tienen que empezar a responder, porque evidentemente en el examen van a venir casos clínicos y que también ustedes, con el incremento de sus conocimientos, y Dios mediante, si es que esto continúa en caso del reforzamiento, ustedes van a incrementar pues sus habilidades, no solamente en conocimiento de fisiología, sino también sus habilidades futuras como médicos clínicos, ¿okay? O como médicos para entrenamiento de algunas enfermedades que son frecuentes. Por ejemplo, este caso clínico es un Guillain-Barré, y ya tuvimos una epidemia de Guillain-Barré. Es un caso típico de un Guillain-Barré que hace compromiso respiratorio. Y eso pues exime del hecho que uno sea pues cirujano o médico general o médico especialista. En realidad, cuando viene una epidemia, viene para toditos, ¿okay? Y el tema es el diagnóstico y todo se centra en el argumento fisiológico. Bien, empezamos. Me voy a centrar en en los puntos especiales que ustedes deben, digamos, parar bien la atención en cuanto vayan desarrollando su estudio en fisiología respiratoria, ¿ok? En cuanto al aparato respiratorio, hablando de tráquea hasta las unidades alveolares, pues hay un diferente tipo de histología que es bueno recordarla debido a que tenemos un epitelio ciliado, pseudoestratificado, con células columnares, ciliadas, caliciformes, basales, que permiten el movimiento de esos cilios de estructuras como, por ejemplo, el moco, las células caliciformes con la formación de moco, estructuras de las células basales, conforme vaya, yéndose desde la vía respiratoria alta hacia la respiratoria baja, pues este epitelio se vuelve, digamos, más importante debido a que, por ejemplo, acá en el epitelio que ya está llegando hasta estructuras bronquiales, hay otro tipo de células, como las células claras y las células ciliadas, que se vuelven muy importantes. Células claras que van a ayudar a que, por ejemplo, que mucho se ha visto de que, y están en estudios, de que son células que tienen el comportamiento de células madre, y células ciliadas que tienen el comportamiento de, digamos, que tienen una función más importante que quizás que las células ciliadas que se encuentran a nivel de la tráquea. Y posteriormente, conforme va yéndose hasta las zonas ya de los acinos, pues el epitelio se vuelve un epitelio simple cúbico, hasta que llegan hasta los alveolos, donde las células
más especializadas, que son las encargadas de cumplir la función respiratoria, como son las alveolares, son las que van a estar pues, en el alveolo en sí, como son las células tipo 1, tipo 2. Las células hay células que también son las células tabicadas, son células, células septales, que también cumplen función importante, como la vamos a ver posteriormente. Como ustedes ven ahí, el epitelio, hay otras células, como por ejemplo las células Globet, que también están dentro del epitelio, tanto de la tráquea como de los bronquios, pero que desaparecen ya cuando llegan hasta la zona llamada respiratoria. Como ustedes ven en este slide, hay dos zonas. Una zona que es conductual. Conductual les dicen, ¿por qué? Porque solamente conduce el flujo de aire. Pero hay una zona respiratoria, donde ya están los bronquiolos respiratorios, los sacos alveolares, los alveolos, donde su función principal es el intercambio gaseoso. ¿Okay? Entonces, para explicarles que la tráquea y bueno, los bronquios están divididos en diferentes tipos de segmentación. El bronquio del lado derecho, como el bronquio del lado izquierdo, tienen particularidades, como por ejemplo, el bronquio del lado derecho, ustedes ya saben que es más corto, más ancho, ¿okay? Y está dividido o sea, sus ramas dividen al pulmón en lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior, a diferencia del bronquio del lado izquierdo, que lo divide solamente en lóbulo superior y lóbulo inferior. Como la bibliografía anatómica nos dice que los bronquios primarios es la primera división. Es el bronquio principal del lado derecho con el bronquio principal del lado izquierdo, ¿ok? Posteriormente está la división secundaria. La división secundaria es esta que está acá, ¿ok? La que permite la división o sea, de esta rama hacia el lóbulo superior y esta rama hacia el lóbulo tanto medio como el lóbulo inferior. Esta segmentación se le confiere con el nombre de bronquio secundario. ¿Okay? Y cuando son segmentarios o terciarios, son estas ramificaciones, es decir, cuando uno ingresa por este lumen de este bronquio que está aquí, que es el del lóbulo superior, ingresa a divisiones, como ustedes ven acá, que les confiere el nombre de bronquios segmentarios o bronquios terciarios. ¿Cuál es la diferencia con el bronquio izquierdo? El bronquio izquierdo anatómicamente antes se le consideraba la língula como lóbulo medio, pero esta vez no. Los anatomistas creído, digamos, que esta língula pasa a ser parte del lóbulo inferior. ¿Okay? Y el tema de las segmentaciones es igual. Entonces tenemos desde la primera segmentación hasta la 10ª segmentación. ¿Okay? Seguimos. Es evidente que conforme pues, va avanzando desde una vía aérea conductual hasta una vía aérea respiratoria, hay diferentes generaciones de los bronquios, hasta una que llega hasta la generación número 23, como ustedes ven acá. Es decir, que la unidad respiratoria pues ingresa, digamos, a partir de la generación número 17 hasta la número 23. Es también de suponer que influye mucho el diámetro, ¿no? El diámetro en el cual, pues como ustedes ven acá, pues el diámetro de menos, todas las ramas que son de menos de 1 milímetro de diámetro, son los bronquiolos, a partir de los bronquiolos terminales y los bronquiolos respiratorios. Esto es muy importante desde el punto de vista fisiológico, un poco, porque
Hay pruebas, como vamos a revisar más adelante, hay pruebas en las cuales, las que vamos a ver estilométricas, donde hay una variable fisiológica medida en esas pruebas que te evalúa estos bronquiolos de menor diámetro, así se le llaman. O sea, de menor diámetro les consideran a menos de 2 o menos de 1 milímetro, y las cuales se supone que están evaluando estos bronquiolos terminales y bronquiolos respiratorios, pero ya de las guías de práctica clínica ya las han sacado porque no es tanto así, ¿no? De cierto. Así que, pero bueno, hay que tener en cuenta que el diámetro se vuelve menor de 1 milímetro después de los bronquiolos terminales. Fíjense que acá que los bronquiolos terminales tienen una particularidad y respiratorios en cuanto a su epitelio, que en este caso es cúbico, en cuanto a su irrigación, que por ejemplo los bronquiolos terminales es irrigado por las arterias netamente bronquiales, en cuanto a los alvéolos, que donde los bronquiolos respiratorios son los que sí están en contacto con los alvéolos, y en cuanto al volumen de aire que contienen estos bronquiolos terminales, que acá sí un poco que reviste más o menos una importancia, debido a que en los bronquiolos respiratorios, que son los que están en contacto con las unidades alveolares, son los que mayor volumen alveolar, o en este caso, bronquiolo alveolar, contienen. 2.500 mililitros, como lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de volúmenes en relación a las presiones que maneja el sistema respiratorio. Entonces, definitivamente los bronquiolos respiratorios, por estar en contacto con los alvéolos, pues tienen un poquito más de importancia fisiológica. La estructura pulmonar, que ustedes ya la han visto en anatomía, tal cual, ¿okay? Que pues se subdivide cuando vemos el tema de segmentación, como lo vamos a ver. La radiografía de tórax, en una radiografía de tórax donde se ve incremento de las tramas, algunas tramas vasculares, por ejemplo aquí, digamos, la parte anatómica un poco que se va sostener en la parte radiográfica clínica, ¿no? Debido a que nosotros podemos determinar pues, patologías del lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior, lóbulo superior o lóbulo inferior, ¿okay? Según lo que tenga de alteración el paciente. Como en el caso de estas placas radiográficas, ¿no? Donde pues, podemos ver alteraciones de neumonía en, ¿cómo se llama?, a nivel del lóbulo medio, sin compromiso mucho del lóbulo superior, sino el lóbulo medio, con un poco de compromiso a nivel del lóbulo inferior, pero sí marcadamente en el lóbulo inferior. ¿Okay? Recuerden que la parte anatómica también va, por ejemplo, en las patologías donde tenemos aspiración de cuerpos extraños, por ejemplo, eso es más frecuente en niños menores de 5 años, donde pues están jugando con canicas, qué sé yo, o se tragan a un cuerpo extraño, y pues directamente por la parte anatómica vamos a encontrar un cuerpo extraño que va a ocluir por anatomía frecuentemente el bronquio del lado derecho, ¿no? Y vamos a tener pues una atelectasia, ¿no? La atelectasia significa la compresión de la estructura del volumen pulmonar a colapsarse debido a que a la obstrucción del flujo de aire, en este caso por un cuerpo extraño que bloquea el bronquio del lado derecho. Y ahí ustedes ven la segmentación pulmonar. Como ustedes ven ahí, ¿cómo se llama? Este es el pulmón del lado derecho, con las diferentes segmentaciones. Como les dije, las segmentaciones eran del 1 al 10. Acá en la segmentación pulmonar se le agrega la B, nada más, que es B1 hasta la B10, como ustedes podrán ver aquí. Entonces la B1 es la apical, B2 anterior, B3 posterior, vemos en el lado medio, B4 lateral, B5 medio, ¿ok? Y así en el lado del lado inferior. Aquí ven
también claramente ya un poco más dibujado el tema de las segmentaciones, lo mismo en la B1, la parte apical, la B2, la parte anterior, la B3, la parte posterior en el lóbulo medio, de la misma forma, la parte lateral, la B4, y la medial, la B5, y etcétera, etcétera. La parte interna también, es obvio que también la segmentación va hasta la parte interna, que es el hilio pulmonar, que pues, es dividida así, porque sí se la divide por segmentación pulmonar, porque por las diferentes patologías que pueden localizarse en ese tipo de segmentaciones, como por ejemplo, desde procesos inflamatorios como ¿cómo se llama? Una neumonía, hasta procesos inflamatorios más graves, como por ejemplo un cáncer, ¿no? O un tumor, etcétera. Lo mismo con el pulmón izquierdo, como usted ya se les comentó, el pulmón o lóbulo superior con el lóbulo inferior. ¿Okay? Lo mismo, segmentaciones que van de la misma forma, desde la B1 hasta la B10. ¿Okay? Igual que en el pulmón derecho, también esta segmentación es muy importante para localización de alguna patología en especial. ¿No? Y aquí es lo que ya se les explicó con las diferentes segmentaciones desde la B1 hasta la B10. ¿Por qué es importante esto de explicar, no solamente por el tema de la estructura radiográfica que se puede observar, sino también por estructuras endoscópicas? O sea, eso también, la exploración endoscópica es muy importante. La endoscopía es un equipo, es una lámina, digamos, para que me deje entender, es como una manguera bien delgada, ¿ok? Que tiene aproximadamente de 5 milímetros, diferentes tipos de milimetraje, cual es muy larga y es básica para la exploración de diferentes cavidades. Una de ellas es la tráquea, también hay endoscopios que pueden explorar la vía digestiva, o sea, por medio de la boca llegan al esófago, llegan a la cámara gástrica. Hay endoscopios que también entran por la vía uretral. Y en este caso, este endoscopio entra por la vía respiratoria, pasando por la laringe, las cuerdas vocales, llega hasta estructuras como la tráquea, como ustedes ven acá, donde se ven los anillos cartilaginosos bien marcados, ¿ok? Y llega hasta esta estructura llamada carina, ¿ok? Que como ustedes ya saben, pues es la puerta, digamos, de la división tanto del bronquio del lado derecho como del bronquio del lado izquierdo. Aquí están explorando ya una vez que entran, porque primero se entra a este bronquio del lado derecho, entran hasta el bronquio del lado derecho y vemos dos agujeros dentro ya del bronquio del lado derecho. Un agujero que me da digamos, a explorar la parte del lóbulo superior y luego a la parte que me va a explorar tanto del lóbulo medio como el lóbulo inferior. Entonces entro a este del lóbulo superior, que acá vendría a ser los bronquios primarios. Entonces entro aquí y a este lóbulo superior y veo las divisiones, las subdivisiones. Es decir, entro para ver ya los bronquios tantos secundarios como además los terciarios o los segmentarios, que son estos orificios que ustedes ven acá, donde pues están la segmentación, el B1, el B3 y el B2. ¿Okay? Entonces así yo puedo explorar. Luego retrocedo en el endoscopio y me sitúo aquí para luego entrar aquí a este orificio donde voy a poder explorar la parte media con la parte inferior, y entonces entro a la parte media, al lóbulo medio, y puedo explorar los bronquios segmentarios B4, B5. Luego saco el endoscopio, retiro y llego otra vez hasta este punto y luego vuelvo a explorar esta área inferior pues con esto y luego entro aquí, bueno, desde acá ya se puede ver las estructuras segmentarias y me aproximo un poco más y exploro la parte segmentaria del lóbulo inferior del pulmón del lado derecho, ¿no?
Lo mismo con el pulmón del lado izquierdo. La misma situación pasa con el lado izquierdo. Entro al lado izquierdo y voy a encontrar dos orificios, igual, dos orificios. Uno que me va hacia el lóbulo superior y otro que me conduce hacia el lóbulo inferior. Entro hacia el lóbulo superior y encuentro dos orificios más, igual uno que me va a dar hacia el lóbulo superior la subvisión y el otro que me va a dar hacia la língula. Y exploro el lado de la língula y me encuentro con los segmentarios, el B4 y el B5. Luego, si exploro el lado superior, o sea, en este lado, exploro el B1, B2 y el B3, que son los bronquios segmentarios del lóbulo superior del bronquio del lado izquierdo. Y acá otra vez regreso hasta este punto para explorar, o en este caso, el lóbulo inferior. Y encuentro las segmentaciones del lóbulo inferior del lado izquierdo. ¿Okay? Entonces, para eso nos sirve también para explorar por vía endoscópica las diferentes segmentaciones del pulmón por endoscopía. A este procedimiento se le llama broncofibroscopía. ¿Okay? Todo esto, tanto las segmentaciones pulmonares, pues tienen que ver con la parte también neurológica, debido a que hay ramas. Una de estas ramas, por ejemplo, es el nervio vago, que como verán también es inervado por estructuras de los nervios que se encuentran a nivel de la columna, en este caso, desde la segmentación C1 hasta las cervicales, hasta parte de la T1, que también inervan estructuras bronquiales. Es decir, son nervios que van a conducir pues, información del sistema nervioso autónomo, tanto del sistema nervioso parasimpático por medio del vago, como a nivel de las estructuras nerviosas del sistema nervioso simpático. ¿Okay? Y como ustedes verán aquí, pues las estructuras llegan no solamente hasta los bronquios, sino también hasta los alvéolos. Es decir, si yo tengo un proceso en el cual me genera harta producción de moco, pues este nervio se va a irritar. Se va a irritar a tal punto que va a llevar esta información hacia, en este caso, hacia el vago, regresando con una información netamente con aumento de secreción o con disminución de la secreción, o como por ejemplo con broncoespasmo o con broncodilatación, dependiendo de la regulación. Entonces, este mecanismo es un mecanismo de autorregulación generada por estas estructuras nerviosas. Y acá hay reflejos que también ustedes van a poder revisar, como el reflejo J, como el Hering-Breuer, que son reflejos. Por ejemplo, el Hering-Breuer es de estiramiento, es decir, estos alvéolos se distienden hasta cierto punto y luego tienden al colapso. Esto es regulado justamente por estas estructuras nerviosas, como por ejemplo las estructuras nerviosas del nervio vago. Y acá también vemos las estructuras vasculares. Es evidente que estas estructuras vasculares son las que van a irrigar pues tanto la tráquea, bronquios y hasta los alvéolos, como verán acá. ¿Okay? Es decir, las que van a finalmente producir el tema de la difusión y el intercambio de la ventilación con la perfusión, para que finalmente las estructuras gaseosas pasen la barrera gaseosa y pues lleguen a las estructuras vasculares y el oxígeno difunda a través de las estructuras vasculares y en este caso de las arterias pulmonares, irrigándose adecuadamente, digamos, la correcta irrigación del alvéolo, que tiene que estar así, debido a que si estuviera alguna alteración del flujo vascular pulmonar, pues no habría una correcta, difusión de estos gases para que lleguen a estas estructuras vasculares, como vamos a ver después.
Entonces, es muy importante que estos alvéolos se encuentren irrigados. Pero además de eso, pues hay un shunt fisiológico, es decir, que aun cuando deberían estar correctamente al 100%, digamos, vascularizados para una correcta difusión gaseosa, y con esto permitir que estructuras moleculares como el oxígeno penetren hasta estas estructuras capilares, pulmonares, para que lleguen y lleguen a entrar hacia las estructuras de los glóbulos rojos, y pues estos comiencen a llevar el oxígeno a a todos nuestros sistemas. Pues hay estructuras vasculares que no van a poder irrigar al 100% los alvéolos, y ese es un 2%, ese es el 2% que se produce del shunt fisiológico, que evalúa en parte la saturación de oxígeno, y es por eso que nosotros no saturamos 100%, sino saturamos 98% como nivel máximo, porque ese shunt es fisiológico desde el punto de vista de fisiología, pero también anatómico, debido a que no es irrigado al 100% las estructuras alveolares. Es decir, que hay digamos, un bypass de algunas estructuras vasculares que no permiten que todos estos alveolos pues, estén correctamente irrigados. Recuerda que en las estructuras alveolares pues, tenemos más de 300 millones de alveolos que componen la estructura pulmonar, ¿no? Que van a permitir esta función de difusibilidad de estructuras en moléculas gaseosas. Bien, un poco en cuanto a la embriología, pues de estas estructuras pulmonares pues, tienen un proceso embriológico que ustedes ya lo han llevado, supongo, en embriología. Lo resaltante acá es que los sacos alveolares pues se van ya formando a la semana 26, ¿okay? ¿Cómo se llama? De la etapa gestacional. ¿Y por qué es importante eso? Por la producción del surfactante alveolar. El surfactante alveolar es una proteína, bueno, no, perdón, no es una proteína, no, en su totalidad no es una proteína, es una mezcla de proteína con lípidos. Es una estructura en la cual tiene el 80% de fosfolípidos, un 10% de proteínas, un 10% de carbohidratos, y permite que es sintetizado por las células celulares tipo 2, y este es sintetizado a partir de las 26 semanas aproximadamente de gestación. Esto es muy importante debido a que previene que las estructuras celulares se colapsen. Esto es ¿por qué? Debido a que este surfactante es una molécula, como les dije, de contenido lipídico en su mayor porcentaje, y una estructura alveolar, como vamos a ver después, pues rompe la sustancia la fuerza tensioactiva generada por el agua, que se encuentra también en pequeña cantidad secretada por las células, porque todas las células secretan agua, en las estructuras alveolares. Al romper esa tensoactividad que genera el agua, es que el alveolo se vuelve distensible, complaciente, y ahí el término compliance. Si no hubiera esta sustancia tensoactiva, lamentablemente el alveolo tendría al colapso. Y es muy importante debido a que en los niños que, pues, digamos, prematuros, que no tienen mucho surfactante todavía porque están naciendo a las 32, 34 semanas, pues tienen una cantidad de alveolos al colapso. Y con eso, pues tienen a lo que se le conoce como la enfermedad de membrana hialina. Entonces, y esto produce mucha mortalidad en recién nacidos prematuros. Entonces, ¿qué se ha visto? Que ahora hay diferentes métodos como para medir en el líquido amniótico en estos pacientes prematuros y saber cuánto más o menos está en la producción de este surfactante. Un método es el índice de lecitina-esfingomielina. Este índice tiene que estar por encima de 2 para nosotros saber si efectivamente hay una buena producción
de surfactante que está produciendo pues el fetito, ¿no? Para que no tenga no tenga el problema al nacer de la enfermedad de membrana hialina o un problema respiratorio o síndrome de distrés respiratorio. Entonces, este surfactante, pues en realidad, pues, previene esas situaciones de patologías respiratorias. Esta es la segmentación. Recuerden que la zona conductual, como su nombre lo dice, es conductual. Solamente esta es hasta la generación número 16, donde se encuentran los bronquiolos terminales. A partir de los bronquiolos respiratorios, generación número 17, se le conoce como zona respiratoria. ¿Okay? Otra cosa muy importante es la resistencia que ejerce esta vía aérea. La resistencia de esta vía aérea es que conforme se van yendo hasta estructuras alveolares, pues la resistencia al flujo de aire se hace menor. ¿Okay? ¿Por qué? Por las diferentes ramificaciones que tiene esta estructura desde los bronquiolos y se van ramificando y es por eso que la resistencia baja. Eso es muy importante cuando nosotros evaluamos a los pacientes cuando hay algún tipo de problema respiratorio que tiene a nivel del bronquiolo, de la unión de la zona respiratoria, ¿no? Esta es otra gráfica también incluida en algunos libros de fisiología donde menciona el área de sección transversal en relación a la generación de la vía aérea. Como ustedes verán, esta es la zona conductual, esta es la zona respiratoria, conforme aumenta el área de sección transversal, que es evidente que tiene más sección transversal, cuando se llega a la generación, digamos, más superiores, donde están los bronquiolos terminales, es lo que corresponde a la zona respiratoria. Y acá vemos una curva donde hay una relación en cuanto a la sección transversal en relación a la velocidad de aire. Y fíjense acá que la velocidad de aire cae conforme la sección transversal aumenta. Y esto es muy importante debido a que en esta zona respiratoria, pues la velocidad tiene que disminuir, porque es aquí donde se va a hacer el intercambio gaseoso. No puede haber aumento de las velocidades aquí. Si esta área de sección transversal disminuye, evidentemente la velocidad va a aumentar, haciendo que la velocidad de flujo de aire se vuelva más turbulenta y ahí vienen los problemas respiratorios, ¿no? Entonces, esta área de sección transversal es muy importante, digamos, desde el punto de vista anatómico y tiene mucha relevancia desde el punto de vista fisiológico. Esto que ustedes ven acá es los bronquiolos respiratorios, donde se les dijo, conjuntamente con los sacos alveolares, que tiene la mayor cantidad de volumen atrapado aquí. Como les dije, se llega hasta casi 2.500 entre toda esta área. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque acá es el tema de la fisiopatología de los pacientes que consumen sustancias tóxicas inhalatorias o de aquellos que fuman, por ejemplo, ¿no? La concentración de tabaco se junta acá y eso puede generar, no es que, digamos, dejaste de fumar, digamos, fumaste el fin de semana, ¿ok? Y lunes, martes y miércoles y jueves y ya no fumaste, pues la concentración de esto que está acá, pues como vamos a ver después, no es que se elimina rápido, esta concentración tiene una cantidad de volumen de gas que va a ser mezclado con estas sustancias tóxicas que no se eliminan, que se eliminan pasivamente, generando evidentemente el aumento de radicales libres, el aumento de absorción de estos materiales tóxicos que pueden ir aquí a los vasos bronquioalveolares y pueden desencadenar pues lo que ya nosotros conocemos como el cáncer, el EPOC, etcétera, etcétera. Y no solamente en el pulmón,
sino en otras estructuras fuera del pulmón, ¿no? Como bien ya sabemos. Y también, pues, médicamente también es utilizado debido a que, por ejemplo, los pacientes que son anestesiados con anestesia general, es decir, los pacientes que entran, por ejemplo, no sé, pues de cirugías muy complejas como vesiculares, qué sé yo, donde necesariamente tienen que ser intubados y conectados a un respirador de anestesia, ese respirador de anestesia le da una solución química, como por ejemplo anestésico volátil, como el caso del alotano, el ceborano, etcétera, etcétera, y se junta acá. Entonces eso significa que aquí se queda y ahí ejerce su acción máxima, y no solamente, bueno, su acción va a ser acá, ¿no? Al nivel de que se va, digamos, filtrar este gas desde el alveolo hasta los capilares pulmonares, pero aquí va a quedar un rezago, ¿ok? Y es por eso que los pacientes, una vez terminado el proceso anestésico, pues no despiertan tan rápido. Es decir, estos pacientes todavía, dependiendo del tema respiratorio, ¿no? Dependiendo del tema respiratorio, claro, evidentemente para eso hay un riesgo quirúrgico anestesiológico, donde dicen, pues, cómo está desde el punto respiratorio el paciente, o sea, los pacientes con EPOC, los pacientes con asma, o los pacientes con fibrosis pulmonar, o algunos que también tienen que operarse, que tienen patologías respiratorias, pues van a ser muy propensos de que esta mezcla de gases anestésicos pues no se reabsorba tan fácilmente, y por lo tanto los pacientes despiertan menos o pueden tener más complicaciones por el efecto anestésico. Esta es la estructura alveolar, que ustedes ya supongo que lo han visto en parte, y como ustedes verán acá, pues es un enmarañado, ¿ok? Entre alveolos y alveolos, como ustedes verán, hay tabiques, y tabiques que no necesariamente son tabiques cerrados, algunos son abiertos, llamados poros de Kohn, que son los que van a comunicar entre alveolos, y este es muy importante debido a que ambos se van a sinergizar en el momento, ¿cómo se llama? Y adaptar en el momento que hablemos de la parte física del pulmón, porque ambos tienen que conservarse distendidos, uno distendido y uno no tan distendido, y eso lo vamos a ver, ¿cómo se llama? Más adelante, y cómo es que este proceso físico y fisiológico ocurre dentro del pulmón para que estos alveolos estén así como ustedes lo ven, distendidos, ¿ok? Además de eso, pues ya algunos de repente deben saber lo que las células pues, están acá, dentro del alveolo, las principales, las tipo 2, tipo 1, eh, que están acá, tal como usted se ve en el gráfico, las tipo 2, que son los que van a formar la sustancia tensioactiva, las tipo 1, que van a permitir el pasaje del oxígeno, ¿okay? Hacia el capilar, ¿okay? Y esta es la formación de la sustancia tensioactiva, ¿okay? ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante recordar el tema alveolar? Debido a que, ¿cómo se llama? Hay células, las células alveolares, pues tienen un mecanismo celular, así como se les enseñó en fisiología, en biología, pues que hay canales en las cuales, digamos, que están dentro de las células que permiten el paso de electrolitos, igual en las células alveolares pasa lo mismo. Hay canales, ¿ok? Como ustedes verán, este es la superficie alveolar, este es la célula alveolar y este es el intersticio, ¿ok? O sea que estaríamos básicamente como si estuviéramos aquí, ¿ok? Este es el alveolo, la célula y el intersticio, ¿ok? El intersticio es digamos, esta parte que ustedes ven acá, es el intersticio, para después pasar al capilar. O sea que no pasa de frente, sino acá hay un espacio que se le llama espacio intersticial. O sea, el oxígeno va a pasar por la célula alveolar, en este caso la tipo 1, llega al espacio intersticial y luego pasa hacia el capilar para llegar al eritrocito o quedarse fuera del eritrocito, ¿ok? Entonces, todo esto pasa el oxígeno. Lo que estamos viendo en esta diapositiva, como ya les dije, es que en la célula alveolar hay canales, ¿ok? Canales de sodio, hay una bomba sodio
potasio TPasa, como está en todas las células, que se encuentra en la membrana basal, o sea, lo que está pegada al intersticio, okay, que va a regular, por ejemplo, en este caso, el sodio. Porque es importante que haya canales de sodio dentro de estas células, porque va a regular esto que está acá, que es el agua formada que va a estar aquí, formando una membrana en el revestimiento alveolar, ¿ok? Y no solamente va a haber agua puramente, puede haber agua con un poco de moco, ¿ok? Que va a estar acá, en una lámina sobre la superficie alveolar, la senda alveolar. ¿Y por qué es importante el sodio? Porque el sodio, molécula que también va a estar en esa sustancia líquida, va a ser reabsorbido por este canal de sodio y sacado de la célula por medio de esta bomba sodio-potasio TPasa para hacer que en el intersticio o en el paso al capilar haya mayor concentración electrolítica. El sodio es el principal catión osmótico, es decir, osmosis significa que donde va la mayor concentración de solutos, sigue el agua, ¿ok? Entonces, si el sodio sigue este trayecto y va hasta el intersticio, el agua la va a jalar, ¿ok? Y esto hace que conserve un ambiente no húmedo, sino un ambiente seco en la medida de lo posible para que el alveolo no se colapse. Si esto no existiría, como pasa en los pacientes cardíacos, donde este canal se bloquea por diferentes factores, entonces no habría una concentración tal acá de sodio en el intersticio que va a permitir que no haya una reabsorción de agua, haciéndose que el agua se quede dentro del espacio alveolar, haciendo que se produzca un colapso alveolar y lo que conocemos como edema agudo de pulmón. ¿Y de qué tipo? Que puede ser cardiogénico, por ejemplo, en este caso. ¿Okay? Pero también hay otras patologías, como la fibrosis quística, que tiene acá un canal, que es el canal de cloro. Este canal se elimina y entonces el cloro no pasa hacia acá y crea la misma situación. El aumento no solamente de agua, sino de moco, más sustancias que pueden, moléculas que pueden ser bacterias o virus, que hacen que este ambiente no solamente esté cargado de agua, sino también infectado. Eso es lo que pasa en los pacientes con fibrosis quística por alteraciones de canales de cloro. Y el otro ejemplo, que no sé si está acá, a ver, vamos a ver si lo puse acá. Ok, entonces este es el otro ejemplo, que es casi similar que el anterior, donde se permite la absorción de agua. Ustedes ya saben de la epidemia que estamos viviendo y la pandemia que estamos viviendo, ¿ok? Estos virus lamentablemente también dañan estas estructuras alveolares. Pero lo que se sabe hasta el momento es que este tipo de virus daña uno de los receptores que se encuentran acá en estas células alveolares, llamadas los receptores de enzima convertidora de angiotensina. Esa misma ECA que transforma, ¿cómo se llama? Eh, el angiotensinógeno en angiotensina es uno de esos tipos de receptores, digamos, que está en contacto con esta molécula enzimática de la enzima convertida en angiotensina. Estos receptores se ubican aquí en las células alveolares también y un sinfín de receptores, ¿ok? Como también receptores para canales de calcio, etcétera, etcétera. Hasta el momento lo que se conoce es que ese tipo de receptores se encuentra aquí, en esta membrana. Entonces, como se ubica aquí, este receptor actúa, este virus actúa sobre este receptor y desencadena una reacción inflamatoria brutal a nivel alveolar, tan intensa que destruye todos estos mecanismos. Uno de los principales, que es este que les estoy explicando, el tema de la reabsorción de esta agua que tiene que ser filtrada, o esta absorción de agua que tiene que ser filtrada hacia el entorno intersticial, pues ya no la hace y el agua se concentra acá. La sustancia, dependiendo si es que este fuese una célula tipo 2, entonces no va a formar la sustancia tensioactiva y por lo tanto no va a hacer que este surfactante actúe como tensioactivo, rompiendo esa tensioactividad
el agua y pues tiende al colapso y los alvéolos terminan siendo colapsados y pues tenemos lo que conocemos como falla o insuficiencia respiratoria. Lo que vemos acá es un sinfín de reactantes inflamatorios que es lo que se produce en este compartimento alveolar y que va a producir lo que conocemos como síndrome de distrés respiratorio. Es lo que tienen esos pacientes que lamentablemente están en contacto no solamente con virus, puede ser también con bacterias, pero en el caso de este virus es muy complicado debido a que un sinfín de restantes inflamatorios, factor de necrosis tumoral, interleuquinas, etcétera, hacen de que esta célula alveolar, de estar así, termine así y evidentemente colapsada. Gracias a Dios, tenemos un mecanismo que es de reparación, donde intervienen neutrófilos, macrófagos, etcétera, etcétera, y la producción de fibroblastos. Lamentablemente, como ustedes verán, y este es tal cual, pues evidentemente el alvéolo, claro que se puede reparar, pero ya no queda igual, ¿no? Entonces, pero tenemos ese mecanismo de respuesta, digamos, de recuperación alveolar, ¿no? Que eso va a depender mucho de nuestro sistema inmunológico. Y de ahí que el sistema inmunológico es muy importante ante la respuesta inflamatoria que genera este tipo de virus, por ejemplo, ¿no? Mucho tiene que ver, además de eso, una ley que se llama la ley de Starling. Eso también lo vamos a ver en el tema cuando lleguemos nefro, pero es un adelanto ya, donde equilibran dos tipos de fuerzas dentro de los capilares, todos los capilares, incluyendo este capilar pulmonar. Una fuerza que es la fuerza hidrostática, esa fuerza hidrostática general, que claro, es hidrostática, es por agua, ¿ok? Que está en el intravascular, y la presión oncótica, que es generada por la síntesis de proteínas plasmáticas que tenemos dentro de los vasos pulmonares, ¿ok? Entonces, cuando la presión hidrostática aumenta, esta presión hidrostática generada por agua, el agua pasa al alveolo, ¿okay? Pasa al alveolo, y es esa agua que les mencioné, que gracias a, ¿cómo se llama?, a los procesos de absorción y secreción del alveolo, pues van a permitir que esa agua no se almacene aquí, porque este alveolo no puede estar en su interior cargado de agua, como vamos a ver más adelante en otras clases, porque rompe, digamos, la distensibilidad. Más que la rompa, disminuye la distensibilidad que tiene el alveolo. El alveolo no tiene que tener en su interior agua, ¿no? Sino tiene que tener surfactante, ¿ok? Lo que va a permitir la mayor distensibilidad. Si la presión hidrostática vence a la oncótica, el agua se filtra acá y evidentemente vamos a tener un colapso alveolar. Es lo que pasa con, por ejemplo, con los pacientes cardíacos. Ellos tienen mucha presión hidrostática aquí y genera mayor cantidad de agua dentro del alveolo, lo que genera mayor colapsabilidad y el edema agudo de pulmón. Por eso se le conoce como edema agudo de pulmón, ¿no? Entre otros pacientes, como por ejemplo los pacientes desnutridos o los pacientes que puedan tener un evento, digamos, que genere una destrucción de una disminución de la síntesis de proteínas, pues la hidrostática igual vence y el agua pues se concentra en el alveolo, produciendo mayor edema alveolar, ¿no? Es otra diapo donde pues, se ve el equilibrio que debe existir entre la hidrostática y la oncótica para que este alveolito, gracias a su surfactante, a la producción de surfactante, pues esté, así como lo ven, distensible, ¿no? Y no con tendencia al colapso. Gracias a la ley de Starling. Y pues como en la ley anterior, pues esto tiene mucho que ver con el caso del edema agudo del pulmón cardiogénico. Como ustedes verán, hay un tipo de edema netamente cardiogénico y hay un tipo de edema no cardiogénico, que generalmente es el inflamatorio, como por ejemplo generado por este tipo de epidemia, ¿no? O virus. Finalmente, lo que vamos a revisar más adelante es el tema de la ventilación. La ventilación, vamos a revisar volúmenes en cuanto a presiones,
¿Se acuerdan de los 2500 que estaban en la parte alveolar? Pues aquí está, ya lo vamos a explicar después. El tema de ahora, es el concepto general que les tengo que dar, es que ventilación es diferente que respiración. Ventilación estamos hablando de básicamente volúmenes que son manejados, que llegan hasta acá, volúmenes de qué? De gases, que son manejados a una determinada frecuencia. A eso se le llama ventilación, ¿ok? Es muy diferente de respiración. Respiración tendría que ser ese intercambio, en este caso, de oxígeno que llega hacia las estructuras celulares de toda la economía, a la neurona, a la célula renal, a la célula miocárdica, a la célula intestinal, y que cumple una función netamente metabólica. A eso se le llama respiración. Y evidentemente esto llega hasta la mitocondria, debido a que todos los procesos que ya ustedes han visto en biología en cuanto a la glucólisis y todo lo demás, ¿no? Entonces, esa es respiración celular. La respiración es, perdón, esa es respiración. La respiración es netamente celular, ¿ok? Es mal llamado que esto sea un proceso respiratorio. Este es un proceso netamente de ventilación pulmonar, ¿ok? Para que tengan eso como conocimiento. O sea que es muy diferente ventilación a respiración. Y aquí vamos en parte al caso clínico. Y he querido empezar esta primera charla justamente por esto, por control de la ventilación. No como los libros clásicos, debido a que esto empieza en realidad por aquí, por el control de la ventilación. Y aquí nos estamos olvidando un poquito también de la corteza cerebral. Explicando por qué. Nosotros tenemos dos tipos de control de ventilación. Uno que es voluntario y otro que es involuntario. Como ustedes ya habrán pasado neuranato y también leído un poco de neurofisio, todo lo voluntario se centra en la corteza cerebral. Todo lo voluntario se centra en la corteza cerebral. Todo, ¿ok? Incluyendo la ventilación. Es decir, tú puedes hacer una apnea ahorita, dejar de respirar voluntariamente. ¿Quién controla? ¿Quién controla eso? Es la corteza cerebral. Ejemplo, si yo tengo un paciente que tenga un traumatismo encefalocraniano con una contusión cerebral, contusión de la corteza cerebral, ese paciente va a tener alteración del control de la ventilación netamente cortical, ¿ok? Es decir, ese paciente no va a tener el control voluntario de ventilar, ¿ok? De ventilar. Pero si nosotros dañamos estructuras subcorticales, que son estas, el centro del control de la ventilación, como las estructuras del tronco encefálico, se daña la parte involuntaria. Ejemplo, un tumor, una hemorragia en el tronco encefálico, o el mismo traumatismo encefalocraniano, pero que está comprimiendo tanto que llega a comprometer el tronco encefálico. Y definitivamente, si se daña aquí, ya es la voluntad, o sea, es involuntario, perdón, es involuntario. Entonces, si se daña esto, el paciente se muere. Así de, a menos que lo conectes a un respirador, ¿no? ¿Por qué? Porque acá ya no hay forma ya. Se daña esto, ya no hay forma, ¿ok? Entonces, este es el control involuntario. El control voluntario está en la corteza cerebral. Pero esto no camina solo. Tanto el de la corteza como el caso del tronco encefálico se comunica con músculos respiratorios llamado sistema efector. Y esto en base a qué? A un sistema, digamos, de alerta, digamos así, un sistema sensorial que está tanto a nivel central como a nivel periférico, que se le conoce como quimiorreceptores. ¿Okay? Entonces, tenemos un control cortical voluntario y un control netamente involuntario que está en el tronco encefálico. ¿Quiénes intervienen en ese control involuntario? Intervienen estos centros, ¿ok? Centro neumotáxico que se encuentra en la parte superior de la protuberancia. Centro amniótico que se encuentra en la parte media e inferior de la protuberancia. Complejo Prepottinger, así llamado, que se encuentra en la unión bulboprotuberancial y los centros dorsal y ventral.
¿De qué se encargan estos? Esto es, digamos, el centro, la operatividad de la ventilación. Sin esto, lamentablemente, no vas a ventilar, ¿ok? No vas a ventilar. ¿Y por qué? Porque estos centros, estos que están aquí, se van a conectar con estos dos principales, que es el dorsal y el ventral. El dorsal, en realidad, estas zonas son zonas, digamos, descubiertas de forma experimental. Aún no se sabe de forma cierta, en realidad, si es que estos grupos están únicos, son grupos neuronales que están ahí tal cual, pero digamos, por referencias bibliográficas las tenemos así. Grupo respiratorio dorsal es el que se encarga de la inspiración. Grupo respiratorio ventral es el que se encarga de la expiración. Por lo tanto, si yo estimulo el dorsal, inspiro. Si yo estimulo el ventral, expiro. ¿Ok? Y estos dos que están aquí están en contacto con estos dos que están acá abajo. ¿Ok? Por ejemplo, el centro neumotáxico. El centro neumotáxico es el que va a permitir controlar la inspiración, es decir, va a ser la pausa que va a hacer en la inspiración. ¿Para qué? Para que, y evidentemente va a mandar aquí ¿cómo se llama? Su señal hacia, evidentemente, el núcleo dorsal, ¿no? ¿Por qué? Porque este es el encargado de la inspiración. Y que es el aunéustico, va a ser que regule también la inspiración, pero sobre todo la expiración, porque es aunéustico, ¿okay? El que va a predecir el apnea, ¿ok? Entonces, este va a regular ambos, tanto el dorsal, tanto el ventral como el dorsal, ¿ok? Y este complejo Prepottinger, este es un complejo muy importante, porque este es el marcapaso, llamado así, tal cual, marcapaso de la ventilación. Este es el que te va a decir cuánto y segundos inspiras, 2 segundos y expiras 3, que es lo normal, 2, 3. ¿Okay? Pero en una cadencia así, 2, 3, 1, 2, ¿entienden? En una cadencia tal cual, o sea, en una proporción tal cual, 2, 3, 1, 2, es la cadencia que debe tener esta ventilación. Y esto nos da el complejo Botzinger o pre-Botzinger. Es muy importante, por ejemplo, en los neonatos o en los neonatos que recién tienen este sistema, de todo el sistema neurológico inmaduro, pues este sistema es el que marca, digamos, la cadencia de la ventilación en los neonatitos. Ustedes ya saben que algunos hacen hasta una apnea profunda y ¿cómo se llama? Pero como una respuesta fisiológica debido a que estos neonatitos todavía están regulando su sistema neurológico, ¿ok? Entonces, ¿y quién marca quién controla esto, quién hace la cadencia de esto? El complejo Pre-Potzinger, ¿ok? Entonces, y es por eso que previene, digamos que si este complejo está bien, como le digo, funcionando, pues el neonatito ventila normalmente a su cadencia D, a su frecuencia respiratoria D. Es por eso que ellos tienen una frecuencia respiratoria más alta que la de nosotros. ¿Okay? Eso es de acuerdo a la maduración que tiene todo este complejo o este sistema de ventilación. Y el Prepotzinger, el que marca, vuelvo a repetirles, la cadencia, la frecuencia, el marcapaso de todo esto. En cuanto al respiratorio dorsal, este es un ejemplo, por ejemplo, este es una rampa inspiratoria tal cual, este es una rampa en bajada de la expiración tal cual, 2 segundos, 3 segundos, 2 segundos, 3 segundos, y así, 2, 3, 2, 3, y así, inspiración, expiración. Fíjense que acá, este es para probar justamente el tema del respiratorio, de los grupos neuronales dorsales, donde justamente las mayores espinas se presentan en la inspiración, ¿no? Este es el complejo de la rampa Pre-Potzinger, del complejo Pre-Potzinger, una rampa inspiratoria, es decir, yo puedo generar una rampa no solamente hasta acá, sino de repente una rampa de 1 segundo, pero cae ¿cómo se llama? Mi inspiración.
para luego continuarse con la expiración, pero en una cadencia tal que 2-3 de la misma proporción, digamos 3-4, 1-2, ¿ok? ¿Quién marca esa cadencia? El complejo pre-Botzinger. Ahora, no lo hace solo, evidentemente, tiene que hacerlo en relación con el grupo dorsal y con el grupo ventral, ¿no? No lo hace solo, pero esos son así: inspiración, expiración, inspiración, expiración, tal cual como está aquí. ¿Sí? Músculos respiratorios, en cuanto tenemos músculos respiratorios que son inspiratorios y expiratorios. Músculo de inspiratorio por excelencia, diafragma, pero tenemos otros como por ejemplo esternocleido, mastoideo, tenemos los músculos intercostales, intercostales externos, por ejemplo, ¿no? Y en cuanto a los respiratorios, lo que ustedes ven acá, el fundamental, el recto. ¿Cuál es lo importante de esto? Se les dijo en el caso clínico que el paciente tenía tirajes. Y es evidente, porque si el paciente tiene un proceso neurológico, por ejemplo el Guillain-Barré, donde el problema no es a nivel central, o sea, no es a nivel de la corteza, no es a nivel del tubo encefálico, el problema es acá, de la inervación neuromuscular, o sea, acá. El problema es músculos, o sea, de la inervación neuromuscular. Entonces, este paciente es evidentemente que por más voluntad, tanto, digamos, que tenga a nivel cortical como lo involuntario, no va a poder ejercer un control motor sobre estos músculos de respiración. Entonces, al no ejercer una correcta sincronía entre la inspiración, entre estos músculos inspiratorios y estos músculos expiratorios, vamos a tener tirajes. Como por ejemplo, si el diafragma no está adecuadamente inervado, vamos a tener un tiraje que va a ser subcostal. Si tenemos es evidente que el paciente también va a tener el problema a nivel esternocleidomastoideo, entonces tenemos los tirajes supraclaviculares. Tenemos los tirajes intercostales, ¿ok? Y esos tirajes van a responder a esto, a que esto, o sea, los músculos que inspiran tienen que tener una ritmicidad con lo que expiran. No es que cada uno lo hace por su lado, tienen que tener una sincronía de ventilación. ¿Okay? Y es por eso que cuando se pierde esa sincronía, porque el daño es neuromuscular, pues el paciente va a tener esos tirajes marcados. Si el paciente tuviera un problema estructural netamente pulmonar, también lo va a tener, porque como vamos a ver en la parte más adelante, cuando hablemos ya de manejo de volúmenes y presiones pulmonares, pues esto también se afecta a nivel de los músculos respiratorios, porque al final de cuentas, estos músculos van a permitir la mayor distensibilidad de la estructura pulmonar, en este caso también de los alveolos, porque básicamente los alveolos son lo que van a permitir que el músculo, que el tejido elástico del pulmón sea complaciente, distensible, ¿no? Y esto tiene mucho que ver estos músculos, ¿ok? Por lo tanto, si yo tengo un paciente con disnea, por ejemplo, de un paciente con edema agudo de pulmón, cardíaco, no cardíaco, igual voy a tener estos tirajes. ¿Por qué? Porque el paciente reconoce la corteza y la parte, ¿cómo se llama? Tronco encefálico, reconoce que falta mucha distensibilidad para que el paciente oxigene adecuadamente, entonces los músculos van a tener que hacer mayor esfuerzo para generar esa complacencia normal, porque lo que va a hacer esta regulación es llevarte a lo normal, a lo que ya estabas, ¿okay? Pero en ese esfuerzo de querer llevar a lo normal, los músculos se van a contraer mucho más y van a hacer una asincronía de contractibilidad y por lo tanto, contractibilidad y relajación, y por lo tanto vamos a tener tirajes. ¿Okay? Esa es la explicación fisiológica de los tirajes que encontramos en los pacientes que tienen evidente un problema netamente respiratorio o un problema, como en este caso, neurológico con compromiso respiratorio. Este es el diafragma, claro, este es un diafragma, por ejemplo, puede ser de un paciente, pues que claro, que hace, que no sé, que va al gym, que es ¿cómo se llama?
que tiene muy bien desarrollados músculos, excelente. Pero este no es el normal de los pacientes, o sea, no es el común de los pacientes. Tenemos pacientes obesos y por lo tanto también este diafragma ya no va a ser así, una cúpula bien formadita como la vemos acá. Esto va a ser algo así, va a ser algo recto. ¿Okay? Recuerden que esto, al momento de que se contrae, va a ser esta forma. ¿Okay? Así, tal cual la estoy señalando. Entonces, esto se contrae de esta forma. ¿Okay? Pero en un paciente que tiene un diafragma así, o sea, digamos, no tan como ustedes ven aquí, formadito, sino más cuadrado, rectangular, entonces estas zonas no van a ejercer tanta contractibilidad y por lo tanto vamos a tener en un paciente, por ejemplo, obeso, un diafragma cada vez más aplanado, o sea, ya no va a ser así, tiene un diafragma cada vez más aplanado, más aplanado, más aplanado, y por lo tanto la ventilación ya no va a ser la misma. ¿Ok? Entonces, eso también ustedes tienen que tener en cuenta, debido a que pacientes obesos no van a ventilar igual que un paciente que, por ejemplo, como el de la figura, o una paciente gestante, o un paciente al contrario, o digamos que acá vemos buena masa muscular, un paciente desnutrido, un paciente de un abuelito de 65 años, o 80 años, o 90 años, igual no va a ventilar adecuadamente porque no tiene una adecuada masa muscular. En cuanto a los quimiorreceptores, como les dije, son sensores, tanto periféricos como centrales. Los periféricos, como ustedes ven acá, son en el cuerpo carotídeo y en el cuerpo aórtico. Y evidentemente inervados por el glosofaringeo y neumogástrico. ¿Qué van a regular o qué van a sensar estos tipos de receptores? Van a sensar moléculas. ¿Qué moléculas? Oxígeno, CO2 y pH. Este es un corte histológico donde ustedes ven acá las células glómicas que se encuentran estas de acá, que van a estar rodeados de sinusoides, que son vasos sanguíneos, y estos que son las fibras nerviosas, en este caso, por ejemplo, el glosofaringeo, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser la estimulación de esto? Normalmente los quimiorreceptores periféricos lo que van a sensar es oxígeno, pH y CO2, ¿ok? En ese orden. Lo que primero van a censar es oxígeno. ¿Y qué van a hacer? Van a hacer que el oxígeno que se va a censar, digamos, en situaciones de hipoxia, porque es lo que van a censar en situaciones de hipoxia, cuando el oxígeno esté por debajo de 60 milímetros de mercurio. Entonces, este mecanismo, cuando baje 60 milímetros de mercurio, se activa esta proteína, se activa el AMP cíclico y se activa también los procesos mitocondriales que van a generar este tipo de moléculas de los glutáteos y sobre todo los reductores. ¿Esto qué va a hacer? Que va a inhibir estos canales de potasio. Los inhiben el canal de potasio y esto que se comunica con el canales de calcio que van a generar ¿qué cosa? El aumento de calcio dentro de la célula glómica. ¿Qué va a generar? Que va a generar que este calcio va a formar dentro una vesícula que dentro de aquí va a haber una molécula neurotransmisora. En general se dice que esta molécula neurotransmisora es la dopamina. Esta es la que va a actuar sobre su receptor y finalmente la que actúa sobre el nervio fibras del nervio glosofaríngeo. Como les dije, lo que primero se va a estimular, o digamos, lo más sensible de este mecanismo es el oxígeno. Una presión de oxígeno por debajo de 60 milímetros de mercurio. Pero también el pH y también la acidosis, o sea, por el pH, y también la hipercapnia. ¿Okay? Pero es más sensible al oxígeno. ¿Okay? Es mucho más sensible al oxígeno que la acidosis o que la hipercapnia. Entonces tenemos disminución de la presión arterial de oxígeno y fíjense que los impulsos nerviosos aumentan, ¿no? A nivel de glosofaringeo. Y tenemos el quimiorreceptor central. A diferencia del periférico, este central es más sensible a CO2 y a moléculas protonadas. Es más sensible a CO2 y moléculas protonadas, ¿ok? O sea, a hidrógeno. Entonces el CO2 entra aquí y es que digamos, que se junta con el agua, el ácido carbónico, perdón, la anhidasa carbónica separa
al bicarbonato con moléculas de protones y este protón finalmente estimula a los quimiorreceptores centrales que van a generar el impulso de la ventilación. Y tenemos una respiración normal, como ustedes ven aquí, tenemos una hiperventilación, ustedes ven acá, de esta forma, ¿ok? Y tenemos hipoventilación. Como ya les dije, el tema de ventilación, estamos hablando de volumen por frecuencia respiratoria. Y evidentemente eso no lo vamos a medir. O sea, yo voy a ver esta cadencia de ventilación en el paciente, como el paciente del caso clínico. Es decir, el paciente tiene una frecuencia respiratoria de 35 y probablemente su cadencia ventilando, porque no puedo medir sus volúmenes. Lo único que estoy midiendo es su frecuencia. Y es por eso que en un comienzo les dije que este paciente tenía taquipnia, pero no hiperventilación. Yo puedo presumir que este paciente está hiperventilando, sí, porque frecuencia respiratoria está aumentada y probablemente sus volúmenes también. Y por eso yo puedo decir que este paciente está hiperventilando. Igual con la hipoventilación. Técnicamente no puedo decir que un paciente que esté con una frecuencia respiratoria de 12 o de 10 esté hipoventilando. Lo que sí sé que está bradipneico, pero hipoventilando no lo sé. Tendría que evaluarlo adecuadamente y teniendo también otras variables fisiológicas que más adelante se les va a comentar. Este tipo de ventilación, fíjense acá, es una respiración tipo Kussmaul. Este tipo de respiración se le conoce como respiración acidótica. ¿Okay? Esta es una respiración con una pausa, como ustedes ven acá, como una pausa. Inicia, disminuye, pausa. Es una respiración llamada chain stop. Y es evidente si hay pausa. Cuando ustedes encuentren una pausa, el problema es a nivel neurológico. Y esto también, como la respiración de ok. Este es un ejemplo. Esto es lo que antes se hacía. Ahora ya no se hace esto, ¿no? Sino se hace esto o se utiliza una máscara. ¿Okay? Lo que estoy haciendo acá es ventilar al paciente, porque lo que yo estoy viendo es que con cada ventilación el tórax se expanda. Lo que estoy haciendo es que el paciente ventile, ¿ok? Pero oxigenatoriamente nada, porque acá le está dando ¿qué? ¿Oxígeno de cuánto? Su oxígeno que ella tiene, o sea, su FIO2, como vamos a ver más adelante, su fracción de oxígeno ambiental, que es 21%, pero no le estoy dando como en caso de este está con una bolsa de oxígeno conectado a un balón de oxígeno y evidentemente le estoy dando la mayor carga oxigenatoria, pero además de eso también le estoy ventilando. Y peor acá ya lo intubaron al paciente y probablemente le estén dando con esta bolsa y lo estoy ventilando al paciente, ¿ok? Y si esto está conectado al oxígeno, a un oxígeno, pues también lo estoy oxigenando al paciente. Pero en este caso solamente le estoy dando ventilación. Y es por eso que cuando los pacientes que hacen paro cardiorrespiratorio, las guías que dicen, tú primero tienes que asegurar qué cosa, las compresiones torácicas. Eso es lo primordial. Y si estás solo, las compresiones torácicas. La parte ventilatoria no, porque no la vas a poder, porque esto, haciendo esta situación, no estás ayudando en nada. Lo que le estás ayudando sí es haciendo las compresiones, ¿ok? Esto ya se sacó hace muchos años atrás de las guías de reanimación cardiopulmonar, que es muy diferente a este tipo de reanimación cardiopulmonar avanzada, que le estás dando ventilación y además le estás dando oxigenación. Bien, esto es todo por ahora. Bueno, espero que les haya, ¿cómo se llama? Eh, servido. Este es un repaso, vuelvo a repetirles. Más adelante voy a hacer otro tipo de charlas así puntuales de todo lo que es de fisiología respiratoria. La próxima vamos a hablar así por puntos, en este caso de acuerdo a diferentes tipos de casos clínicos, escenarios clínicos que se encuentren, ¿ok? Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Si no es así, en todo caso ya, ¿cómo se llama?